TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Últimamente estamos presenciando noticias y nos estamos enterando de cosas que traspasan lo que hubiéramos imaginado. El presente gobierno está haciendo investigaciones respecto de la riqueza energética del país y cómo era saqueada. Y esto tiene que ver porque justo hoy vamos a reflexionar al respecto, vamos a reflexionar de cómo en el sexenio pasado se implementó toda una política de desmantelamiento del Estado mexicano y específicamente nuestra invitada de hoy nos va a hablar de cómo operó ese desmantelamiento a través específicamente de los derechos laborales, es decir, cómo el Estado mexicano en el sexenio de Enrique Peña Nieto y desde la década de los 80 empezó un embate en contra de los derechos laborales ganados en la Constitución de 1917 y cómo hay sindicatos, sobre todo de jubilados, o cómo los jubilados de determinadas paraestatales se organizan para resistir este embate y para pues seguir luchando por sus derechos laborales. Hola Claudia, buenas tardes. Claudia Cárdenas Aguilar, ella es nuestra invitada de hoy. Claudia Cárdenas Aguilar es maestra en estudios antropológicos e hizo una investigación muy interesante con dos sindicatos. Estamos hablando del ESME, que es el Sindicato de Luz y Fuerza, Claudia, y otro que es un apéndice del sindicato oficial de Pemex, ¿es correcto? Correcto, sí. ¿Qué nos puedes decir de esta investigación? ¿Cómo es que los jubilados se organizan y con qué propósitos? ¿Ante qué realidad estaban para hacer esto? Sí, mira, yo trabajo esta tesis con dos categorías que tienen que ver con las representaciones sociales y bajo la premisa que cuando cambia el modelo de Estado, estos cambios los sitúo a partir de la década de los 80, desde el agotamiento del sistema de sustitución por de importaciones, del modelo, hasta culminar con las reformas de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con la reforma energética específicamente. Y bueno, los dos grupos de jubilados con los que trabajo son el grupo de jubilados de la división Necaxa en Puebla y el sindicato de la UNTIP en la Ciudad de México. En Necaxa estamos hablando del sindicato de electricistas de Luz y Fuerza. Ajá. Y en el caso de Pemex estamos hablando de este sindicato que, ¿cómo lo definirías? Porque pues no es el oficial. Sí, es la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Ajá. Y este sindicato tiene como antecedentes una lucha pues como desde los 50. Apenas en el 2005 tienen el registro como un TIP, pero su lucha por democratizar o hacer una ala o un peso democrático en el sindicato petrolero ya tiene décadas como antecedentes, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy importante dar cuenta de cómo se organizan, por qué se organizan, y es que justo la reforma energética es un parteaguas que les permite y que les hace sentirse obligados incluso a reorganizarse entre ellos como jubilados, pero también con los trabajadores activos. Es interesante lo que me platicabas ayer, que es justo un sector numeroso de jubilados. ¿Por qué de jubilados si ellos ya tienen resuelta, el último tramo de su vida ya lo tienen resuelto? ¿Ellos tienen algo que perder o por qué son ellos los que encabezan esta lucha en el caso de los dos sindicatos que trabajas? Sí, cualquiera pensaría que los jubilados ya están en una época de su vida, en la última parte del ciclo vital, en la que deberían de estar gozando de los frutos del trabajo, ¿no? Que era la promesa
justamente que daba la jubilación. Y de pronto nos encontramos con que no, que ellos se encuentran en un momento en el que tienen que volver a ser quienes provean a la familia, porque, y aquí entran las dos categorías que iba a mencionar al principio con las que trabajé, que tiene que ver con el patrimonio o la herencia de la plaza, que fue una tradición, digamos, de algún modo, en el sector energético, para las familias del sector energético. Ahora podríamos hacer críticas, o cualquiera podría hacer una crítica a la idea de heredar la plaza, ¿no? Puede generar mucha sorpresa, pero pensemos que en el sector público se dio muchísimo la herencia de los espacios, en los espacios de trabajo, ¿no? Era heredar un oficio, ¿no? El ser electricista implicaba que desde los 14, 15 años podías entrar a la empresa pública como formante práctico y era aprender el hacer, es un saber hacer, ¿no? Un oficio. Era un oficio que de pronto cuando uno entrevistaba a la gente te encontrabas con hasta 5 generaciones, ¿no? De pronto gente que decía, bueno, es que mi bisabuelo era electricista, mi papá era electricista, mi abuelo era electricista, mi papá era electricista, yo quería ser electricista y que mis hijos lo fueran, ¿no? Y se acabó eso. Y eso se termina. Con la reforma energética. Entonces, claro, los jubilados, por un lado, ven sus propios derechos como jubilados, sus prerrogativas vinculadas al empleo asalariado, las ven permeadas por las reformas. Pero también se encuentra en riesgo el futuro de la identidad de la familia electricista. Bueno, no solo se encuentra en riesgo, es inminente ya, la reforma lo estipula así, ¿no? Se termina con esto. En el caso de los electricistas, ellos sienten orgullo de sus familias en el sector energético. En el caso de los petroleros, podrían los televidentes decir, bueno, yo conozco un petrolero y claro, es de una familia de petroleros, ¿no? Pero específicamente la UNTIP con los que yo trabajé, ellos no necesariamente venían de esta tradición de heredar la plaza, los espacios de trabajo, ¿no? Ellos apelan más al mérito porque, bueno, los estudios universitarios les permitían acceder a estos espacios pese a que sí había un candado que era controlado por el sindicato, que era para que tú puedas tener este lugar, esta plaza, sí tienes que tener la recomendación de alguien del sindicato, ¿no? Pero en tu investigación hablas de que en este caso del sector energético, en el caso de Pemex, hay una capacitación, es decir, estamos hablando de que era posible un ascenso social, porque dices que algunos entraron como operativos y terminaron en cargos administrativos porque se fueron profesionalizando. Esto también se viene abajo con estas reformas neoliberales, es decir, ¿ya no hay posibilidades de ascender? Lo que se vio durante el trabajo que yo hice, esta investigación, durante el trabajo de campo, para el caso de los petroleros ya estaban estos miedos latentes, porque uno de los cambios que estipula la reforma es que quienes tengan menos de 15 años trabajando en la empresa pública ya no tienen derecho a la jubilación. Es decir, tuviste 14 años de vida laboral creyendo que llegar a la empresa pública significaba tener asegurada la vida y de pronto una reforma, un decreto, te dice, bueno, ya no. Ahora, tu protección para la vejez va a pasar al sistema de Afores. Al final es eso, ¿no? Y tú eres economista, Claudia, entonces tú nos puedes explicar qué diferencia hay en cuanto a beneficios y perjuicios de pasar de esto que tú registras en tu investigación, de una pensión en la que todas las generaciones iban cooperando para que la siguiente y la siguiente y la siguiente tuvieran esa liquidez en la vejez, y ahora ya se pasa a un rubro privado que es manejado por los bancos, pero que además lo más grave es que de repente te dicen, ay, no les habíamos dicho que en el aeropuerto de Texcoco teníamos invertido lo de las Afores, ¿no? Entonces es un estado o es un gobierno que maneja tus recursos para la jubilación sin preguntarte si estás de acuerdo o no, y hace con ellos lo que se les da la gana. Como economista, ¿cómo nos puedes explicar esta diferenciación entre
estar jubilado, pensionado por instituciones del Estado como el IMSS o el ISSSTE y ahora depender de una Afore. Sí, mira, justo lo que pasó en esta tendencia de cambiar el paradigma de Estado, de este Estado que era más con una visión de crecimiento hacia adentro, a un Estado con las políticas, bueno, neoliberales. Lo que sucedió con los sistemas de protección para la vejez es que la jubilación estaba sustentado en un modelo de solidaridad intergeneracional. Esto implicaba que debería de haber un grupo de trabajadores jóvenes lo suficientemente amplio para pagar las pensiones de los trabajadores que envejecieron primero, considerando que estos que ya envejecieron y que estaban recibiendo la jubilación, en su época de juventud laboral, también pagaron la jubilación de alguien más. Este sistema se rompe. Y lo que pasa es que con una inversión de la pirámide poblacional, los especialistas decían, bueno, es que ahora va a ser insostenible un sistema de reparto donde ya no va a haber una masa suficiente, un grupo suficiente de trabajadores para pagar las jubilaciones de las personas envejecidas, porque el aumento de las personas envejecidas es muy grande, ¿no? Ya no nos morimos pronto, ya ¿no? no nos Ya morimos somos pronto, un problema. la tasa de natalidad ha disminuido, lo que significa que cada vez se va a ir reduciendo la cantidad de gente joven. Y bueno, la solución fue pasar a un sistema de capitalización individual, pero de pronto esto no lo resuelve porque hay otros factores más allá de la edad, ¿no? Estamos hablando que cuando pasamos a un sistema de capitalización individual o a las Afores, ya no hay un grupo poblacional, ya no se rompe esta solidaridad intergeneracional y lo que existe es que tú tienes que hacerte cargo solito de tu envejecimiento o de esta última parte de la vida. Lo que algunos dirían, pues es que eso no está mal, cada quien que se haga responsable, ¿no? El asunto es que hay una generación que pierde de entrada. Los que sí habían aportado para la jubilación de alguien más y que ya no lo van a tener, y que ellos ya no lo van a tener, por un lado, y por otro, que los sistemas que se plantearon, o el sistema que se planteó como el bueno, el sistema de capitalización individual, resulta ser pues que depende de las tasas de interés internacionales y esas han ido en descenso en las últimas décadas, tal vez desde los 50, 60. Y además me hablabas de un caso paradigmático respecto de la incertidumbre que causa estar en un sistema de pensiones de Afores. El caso de Argentina, ¿qué pasó ahí, Claudia? Sí, en el caso de los petroleros, los fondos se perdieron. Ese es uno de los casos recurrentes a los que los jubilados petroleros echaban mano, digamos, como uno de los argumentos que podría suceder, que aunque pareciera que por ser jubilado ya tienes asegurada los ingresos para esta etapa de la vida, pues de pronto hay casos donde se mostró que no. En el caso de Argentina se perdieron los fondos para las jubilaciones de los petroleros y en el caso de México, para los ferrocarrileros también, ¿no? Desaparecen las empresas y luego también los fondos se pierden. En el caso del ESME, por ejemplo, como se decreta la extinción de la empresa, lo que pasa es que lo que queda de trámites administrativos que tienen que realizar los jubilados lo van a ver ahora con el sistema de enajenación de bienes, con el SAE, ¿no? Y la empresa ya no existe más que para los fines de los trámites de estos jubilados. Son como ellos lo último que queda de luz y fuerza del centro. Que claro, también cabría decirlo, ellos se reconfiguran porque recuperaron tras negociaciones y 7, casi 8 años de resistencia. De los 44,000 que liquidaron, 16,599 no se liquidaron, se mantuvieron en resistencia casi 8 años y lograron recuperar tras una negociación política su materia de trabajo, parte de la materia de trabajo. Y ahora se convierten en la primera cooperativa de América Latina
Y eso da un giro súper interesante también. Eso ¿no? quiere decir que parte de la infraestructura de lo que era Luz y Fuerza ahora les pertenece a los trabajadores. En comodato, sí, a 30 años. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De hidroeléctricas o de qué? Hidroeléctrica de entrada, ellos van a echar a andar, ya le echaron a andar de hecho, pero también están explorando otras formas de electricidad y otras áreas dentro de la cooperativa, ¿no? Sí, es una contradicción en el sentido de que ellos peleaban por una industria eléctrica nacional y ahora tras estos decretos y tras esta lucha pues entran al sector privado, ¿no? Como privados, pero desde una visión cooperativa y mantienen interesante la idea de tarifas sociales. Entonces, bueno, ahí se prevé algo muy interesante también en el tema de protección para la vejez porque, por un lado, el 60% de la plantilla del Sindicato Mexicano de Electricistas, de lo que era Luz y Fuerza del Centro, en los próximos 10 años va a estar envejecida, ya en edad de retiro. Y eso plantea un reto enorme, eso por un lado. Y por otro, están ya refondeando o fondeando un nuevo sistema, capitalizando un nuevo fondo para que sí tengan jubilaciones, lo más parecido a lo que tenían, que a mí me parece que va a ser difícil, pero que es muy interesante que se estén haciendo estos esfuerzos por prever la vejez, en la vejez un estilo de vida por lo menos acorde al que se tenía cuando eras un trabajador activo, que esa es la idea de los sistemas de protección para la vejez, ¿no? Tú que estuviste en las reuniones internas que te permitieron estar en las reuniones de los dos sindicatos, en el caso de Luz y Fuerza, ¿qué tipo de organización se da entre estos trabajadores de apoyo, de solidaridad? Te lo digo porque en el siglo XXI los mexicanos ya no estamos acostumbrados a la solidaridad, sino más bien, bueno, en el mundo globalizado más bien, los especialistas en estudios del trabajo dicen que ahora tu peor competencia o tu enemigo más feroz no es el jefe, ni el dueño de la empresa, ni la empresa misma. Ahora tu enemigo más feroz es el de al lado, ¿no? Que es tu compañero de trabajo. Y entonces fíjate cómo ya estos valores que teníamos de solidaridad, de cooperación, de todo esto, pues ya no existe. En el caso de Luz y Fuerza y de estos jubilados, ¿cómo es que se apoyan para resistir 8 años? Porque 8 años es mucho tiempo para estar sin empleo. ¿Qué tipo de resistencia es? ¿Qué hacen los jubilados? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Cómo se reparten esta chamba de resistir y resistir? Sí, el decreto de extinción se da en 2009, de Luz y Fuerza del Centro, se da en 2009. Estamos hablando que este decreto es considerado como el antecedente de la reforma energética. Y bueno, de un día para otro, justo cuando les iban a pagar una quincena, además relatan, ya no llegó la quincena porque se da el decreto, ¿no? En medio de un partido de fútbol que todos recuerdan. Así a medianoche se empezó a crear un poco como el caos de qué está pasando, como que ya no existe la empresa. Y el banco dejó de cobrar las cuotas sindicales, que eran las aportaciones de los trabajadores pues, para su sindicato, ¿no? Y pues la idea era dejarlos justos sin ingresos para que no pudieran movilizarse, ¿no? Pero los jubilados decidieron, independientemente de la dirección del sindicato, seguir dando sus cuotas sindicales y las mantuvieron. Esto sucedió en Necaxa. Y con sus aportaciones un poco más, ¿no? De dinero, lograron mantener la resistencia en una gran medida. Pero estuvieron ahí no solo económicamente, no solo con sus aportaciones y con los ingresos monetarios, aunque llegaron a decir que ahora los jubilados eran los guapos, ¿no? Porque eran los que tenían poder adquisitivo, en medio de la catástrofe que representó. Por ejemplo, en el caso de Necaxa, que es una comunidad electricista, pues eran estos electricistas los que movían la economía en la localidad, ¿no? Y de pronto si se quedan sin dinero, pues es que otros que estaban vinculados a esta economía también comienzan a tambalear, que estamos hablando
de los comerciantes, por ejemplo, ¿no? Y Necaxa, perdón que te interrumpa, sí. Necaxa es importante, no es cualquier lugar para el sector de la electricidad. Dices que ahí es donde surge justo el sector eléctrico, de la electricidad en México. ¿Nos puedes hablar un poco de esto para tener el contexto histórico? De hecho, si llegas a Necaxa, te encuentras una leyenda en la entrada del pueblo que dice: bienvenidos a la cuna de la electricidad en México, ¿no? Y es que esto data desde el Porfiriato, con el proyecto de electrificación del país. Nace en Necaxa el proyecto para llevar luz, ¿no?, al centro, primero a la zona centro del país. Y de ahí que se llame Luz y Fuerza, del Centro. Okay. De hecho, es que la primera empresa que llegó a instalarse, con la que empezó el proyecto, era la Lion Power, una empresa inglesa, y luego tuvo capital canadiense. Y cuando se nacionaliza, se convierte en Luz y Fuerza del Centro. Pero bueno, vamos, al final de lo que hablo es que estos trabajadores ya tienen antecedentes sus familias desde que la empresa llega a instalarse, ¿no? Se platican de estas grandes movilizaciones de trabajadores de otros lugares del país que llegaron para construir la hidroeléctrica y para construir, pues, el pueblo de Necaxa, ¿no? Es muy interesante esta historia. De hecho, podrían darle un ojito al proyecto. Hay otras tesis que están vinculadas al proyecto en el que se encuentra mi tesis, que abordan diferentes aspectos de, pues, del sector energético en México, ¿no? Entonces, en lo económico, los jubilados aportan para que los jóvenes puedan seguir en plantón o en resistencia. ¿Y hay otras formas o mecanismos de organización para resistir? Sí, claro. Ellos fueron más allá de lo económico, desde el poner el cuerpo para estar presentes, ¿no? Los jubilados siempre estuvieron presentes en la lucha. De hecho, una de las características que tiene o que ha tenido el Sindicato Mexicano de Electricistas es que los jubilados han tenido una participación activa, cosa que no pasa en todos los sindicatos. Muchas veces, cuando se llega ya a la edad de retiro, se considera que el jubilado ya no es activo, ¿no? Ya es pasivo. Y bueno, esa idea de pasividad creo que sí se puede desmitificar con este trabajo. Ellos estaban ahí en los campamentos con la resistencia, acompañando todo el proceso, todos estos años. Incluso llegaron a estar en alguna huelga de hambre, ¿no? Que duraron días. Muy interesante que un jubilado se anime a estar sin comida, ¿no?, sin ningún tipo de alimento, como una forma de protesta por defender, bueno, los derechos laborales. Hay un autor que yo recupero que se llama Robert Castelt, y que él aboga porque ante la falta de propiedad privada, los trabajadores se convierten de algún modo en poseedores de derechos, y bueno, son estos derechos los que los trabajadores están defendiendo, ¿no? Y ahora los que les están quitando, ¿no? Sí. Y en el caso del sindicato petrolero, respecto del de Luz y Fuerza, ¿qué similitudes o no encontraste similitudes en la forma de organización, o qué te pareció más interesante en el caso de estos petroleros? Sí. Los petroleros no tienen miedo de enfrentarse a Pemex. Claro, son personas de edad avanzada y hay trabajadores activos que no quieren sindicalizarse a este sindicato democrático, afiliarse a este sindicato democrático, porque temen las represalias de Pemex, ¿no? Habría que ver cómo se reconfiguran las cosas ahora con este proceso en el que estamos viviendo, pero es que yo llegué a escuchar casos muy fuertes, ¿no? ¿De represión? De represión, sí. Encontré algunas categorías que fueron emergiendo en campo, como jubilado por represión, por ejemplo, ¿no? O sea, intentas organizarte, mira, ya estás cerca de la edad de jubilación, aquí está tu jubilación anticipada. Oye, pero yo no quiero firmar. Pues hay una presión muy fuerte de Pemex para que lo hagas, ¿no? Es muy...
¿Con qué concluirías, Claudia? ¿Con qué idea de esta investigación? Me gustaría cerrar con esto que tú mencionabas, de estas representaciones que que son hegemónicas y que se quieren poner a la mesa como la división, la individualidad y la rivalidad entre los propios trabajadores. Creo que en realidad es un mito y bueno, creo que si algo han hecho los jubilados también de pronto es mostrarnos que no importa la edad, que se puede seguir organizando y que la lucha esté toda la vida en realidad, ¿no? Algo interesante que me decías cuando te preguntaba ayer, ¿crees que haya posibilidades de que se reconfigure esto? Y tú me decías algo que es muy interesante que ya olvidamos. Somos sujetos sociales y si nos organizamos, claro que podemos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.